se convierte, es en realidad, el fin es descubrir cómo yo puedo hacer esto efectivo en mi vida. ¿Por qué medios puedo recibir este conocimiento? El texto dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 289, nos dice lo siguiente: el conocimiento de Dios revelado en Cristo es el conocimiento que deben tener todos los que son salvos. Notemos la frase, el conocimiento de Dios revelado en Cristo. Ese es el conocimiento que deben de tener todos los que son salvos. Por lo tanto, hay un conocimiento de Dios que no es el que está revelado en Cristo. Quiero resaltar ese punto en la cita. Así que comienzo de nuevo. El conocimiento de Dios revelado en Cristo es el conocimiento que deben de tener todos los que son salvos. Es el conocimiento que opera la transformación del carácter. Este conocimiento recibido volverá a recrear el alma a la imagen de Dios. Impartirá a todo el ser un poder espiritual que es divino. Hay varias ideas aquí que quiero resaltar, si me lo permiten. Dice, el conocimiento de Dios revelado en Cristo. Así que ya vimos en San Juan 17:3 que esa es la vida eterna. Pero es un conocimiento de Dios específico, el que tiene este poder de operar la transformación de carácter, el de volver a crear el alma a la imagen de Dios, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de impartir al ser, a todo el ser completo, espíritu, alma y cuerpo, un poder que es divino. Y es el conocimiento de Dios revelado en Cristo. Está en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, 9. Así que combinación de pasajes nos dice que la clave para desbloquear, porque hay como un bloqueo, la clave para desbloquear el poder del Evangelio no es un secreto, no está oculta, ha sido revelado. Y es el conocimiento de Dios revelado en Cristo. Y hemos visto que esto es equivalente a decir que este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio, que es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la buena noticia. Es el conocimiento de Dios revelado en Cristo. Hay dos ideas centrales en el Evangelio, como se predica en la teología tradicional o común o prevalente, y tienen que ver con la gracia y la paz de Dios. Estos son dos conceptos bíblicos correctos, pero que se les ha dado una aplicación parcial y tendenciosa. Vamos a mirar cada uno de esas dos ideas por separado y vamos a ver qué implicaciones tienen en el estudio del conocimiento de Dios, del conocimiento del carácter de Dios revelado en Cristo. La gracia tiende a ser definida como una actitud de parte de Dios que Él mantiene hacia el pecador, donde Él no le da al pecador lo que merece,
Y es cierto que la gracia de Dios es eso, pero la gracia no es solo eso. La gracia de Dios envuelve eso, contiene esa idea, pero es mucho más que esa. Lo que estoy diciendo es que la gracia es más que una mera actitud de Dios hacia el pecador. El conflicto de los siglos, página 394, me dice que la gracia de Dios, la gracia es, y aquí estoy citando, el poder regenerador. Así que de nuevo aparece la idea de recrear la imagen de Dios en el hombre. Es el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo. Así que cuando la señora White, cuando el Espíritu de Profecía define la gracia de Dios como el poder de Dios, el poder regenerador de Dios, le está otorgando a la gracia la distinción de ser la fuerza suprema en el universo. Porque cuando habla de regenerar o de recrear, está hablando de repetir una acción que ya ejecutó. Y la acción que ya ejecutó fue la acción de crear. Así que le otorga a la gracia el ser la fuerza suprema en el universo. Es el único elemento que, emanando de un Dios creador y recreador, tiene el poder para elevar el alma, para elevar a la raza humana de la condenación a la glorificación, sin la cual no hay evangelio, sin la cual no hay esperanza. Yo quiero que observemos lo que nos dice el apóstol Pedro con respecto a la gracia y la paz. ¿Cómo es que recibimos la gracia y la paz del evangelio? En 2 de Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así que la paz de Dios, por lo tanto, también es mucho más que una persuasión mental de parte de Dios, por la cual Él mantiene una actitud bondadosa o aún indulgente hacia los que profesan creer en Él. Esta idea de que Dios mira de manera indulgente, mira sin enemistad, que hay una reparación de la relación y que todo lo que se necesita es que Dios cambie su actitud hacia el pecador. Es un engaño central que se ha incorporado a la predicación del evangelio. El problema del pecado no es que Dios tiene una actitud no bondadosa hacia él. Así que la paz de Dios es mucho más que un cambio de actitud de parte de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:7 que la mente carnal es enemistad contra Dios. Y en Romanos 5:1 nos dice que ser justificados es tener paz con Dios. Así que vemos que la mente carnal es enemistad, hay un estado de guerra contra Dios, y que el ser justificados es tener paz con Dios. Hay mucho que dicen estos dos textos. Lo traigo a colación para hacer el contraste de que tanto establecer el punto que tanto la enemistad contra Dios
como la paz con Dios son estados o condiciones del ser. O somos enemigos de Dios o estamos en paz con Dios. Son dos condiciones de existir. La Biblia tiene diferentes nombres para estos dos estados del ser: la carne y el espíritu, el hombre viejo, el nuevo nacimiento, la simiente de Dios, hijos de desobediencia, y una cantidad enorme de términos para referirse a estas dos condiciones del ser. La Biblia aún nos dice más, nos dice que estas dos condiciones o estados del ser, en el primer Adán, en el segundo Adán, no pueden coexistir. Y la lógica nos dice, la razón nos dice que no pueden coexistir. Usted no puede estar simultáneamente en guerra y en paz con Dios, con nadie. La guerra, la enemistad, por definición es que no existe un estado de paz. Paz no es que no existe un estado de guerra, pero guerra es que no existe un estado de paz. Así que lo primero que el primer estado, el estado de guerra, de enemistad, que describe el apóstol Pablo en Romanos 8:7, tiene que ser eliminado para dejarle espacio al segundo estado de ser, que es el estado de ser justificados y por lo tanto estar en paz para con Dios. Y solo el poder de Dios, solo su gracia, que es su poder, tiene la capacidad de lograr un resultado tan espléndido como este, de cambiar nuestra condición o estado de ser de enemistad a tener paz con Él. Así que ahora con esta definición más amplia de lo que es la gracia y la paz en el Evangelio y por qué están relacionadas y conectadas, como nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1 y 2, al conocimiento de Dios, la pregunta eminente práctica que queremos hacer, o la segunda pregunta con la que comenzamos hoy, es que ¿cómo podemos nosotros entonces recibir estas bendiciones? Ahora que sabemos en qué consiste el proyecto de Dios, qué es lo que Dios anhela y ha hecho provisión, lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cómo entonces podemos hacer ese proyecto una realidad en nuestras vidas, en mi vida? En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 743, dice: ¿y cómo podemos estar en armonía con Dios? ¿Cómo recibiremos su semejanza? Notemos que estar en armonía con Dios es lo mismo que decir estar en paz para con Dios. ¿Cómo recibiremos su semejanza? A menos que obtengamos un conocimiento de Él. Es este conocimiento lo que Cristo vino al mundo para revelarnos. Así que en esta declaración vemos que la señora White hace eco a la declaración del apóstol Pedro que leímos en 2 de Pedro 1:2. Que la única manera de cómo estamos en armonía con Dios, de cómo recibimos su semejanza, está conectada, no es posible sin que obtengamos un conocimiento de Él. Ella hace la pregunta y la responde. Es este conocimiento lo que Cristo vino al mundo para revelarnos. Así que volvemos a la misma idea, que es el conocimiento de Dios revelado en Cristo.
Así que, conectando estas citas, vemos que estar en armonía con Dios y recibir su semejanza es el ser justificado, porque justificados por la fe tenemos paz, o sea, entramos en armonía para con Dios. Así que ya vemos, ya encontramos la definición de lo que es justificación por la fe. Así que el ser justificado es tener vida eterna. Pero lograr esto es una imposibilidad sin un verdadero conocimiento de Dios. Dios tiene que ser conocido, usando la frase del apóstol Juan, tal como Él es. Cuanto más completa e íntima y exacta sea ese conocimiento, más rica y gloriosa será la transformación que experimentemos a su semejanza. ¿Qué correlación hay entre el conocimiento de Dios y nuestra experiencia cristiana? Existe una relación directa entre el alcance de nuestro conocimiento de Dios y el nivel, la calidez y el poder de nuestra experiencia cristiana personal. Para que los hombres glorifiquen a Dios como Dios, su carácter debe estar en ellos y reflejarse en ellos. Lamentablemente esto no es lo que la experiencia del pueblo de Dios, de los que profesan ser hijos de Dios. Ya hemos visto cómo la teología prevalente ha sustituido, ha cambiado, ha propagado, ha promovido una visión de Dios, una visión que está más de acuerdo con sus propias y vanas imaginaciones, como las llama el apóstol Pablo. En el primer capítulo de Romanos, versículos 25 y 28, el apóstol Pablo nos hace una narrativa terrible que hemos estudiado antes acerca del proceso de degradación del ser humano que deshabitado del conocimiento de Dios, que se desliga del conocimiento de Dios, que rechaza el conocimiento de Dios. Dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, nos dice el versículo 25. El versículo 28 nos dice que fue porque no quisieron conocer a Dios, reconocerlo, tomarlo en cuenta. La palabra griega es conocimiento, no quisieron conocer a Dios. Así que ese proceso de descenso a las profundidades de la depravación que describe el capítulo 1 de Romanos, ese proceso de degeneración que describe allí, se inicia por el rechazo al conocimiento de Dios. Así que inevitablemente vemos allí que Dios se ve obligado a dejarlos ir. Ellos escogen caminar por caminos que no son los caminos de Dios, caminos por los que Dios no anda. Así que Dios simplemente los deja ir, y ya como hemos visto, hemos estudiado previamente, eso es lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es simplemente dejar ir a alguien que quiere andar por un camino por el cual Dios no anda. Dicho caso, ese camino, voy a decir entre paréntesis, no es más que la ley de Dios. Son los puntales. Y la ley de Dios, por lo tanto, es un reflejo, un trasunto de su carácter, es un reflejo perfecto y exacto de quien Dios es. Pero vemos, lo que quiero señalar aquí es que el proceso se inicia por un rechazo al conocimiento de Dios. Así que dice
que el versículo 21 del capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Así que este rechazo del conocimiento de Dios, el no darle gloria, y vamos a llegar a ese punto en un momento, es la raíz de toda la increíble degradación que sigue. Es el fruto seguro y certero de esa decisión. Por eso lo opuesto, lo inverso es la vida eterna, es el poder del Evangelio. En el mismo grado en que nosotros alberguemos, sostengamos opiniones o conceptos erróneos o pobres acerca del carácter de Dios, en ese mismo grado va a ser afectado a nuestra condición de ser. Ese es el nivel de nuestra existencia, lo va a igualar. Así que siguiendo este principio vemos que toda la degradación, toda depravación, todo mal que existe en el mundo es porque hay un desconocimiento, un rechazo al conocimiento de Dios. En el mismo grado en que se sostenga ese concepto erróneo de Dios, nuestras vidas lo van a igualar en degradación y empobrecimiento. Yo quiero compartirles esta cita que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 743. Dice, la pobre opinión, notemos el concepto, la pobre opinión, o sea, el concepto pobre, estrecho, limitado, la opinión estrecha que tantos han tenido del exaltado carácter de Cristo, ha empequeñecido su experiencia religiosa y ha obstaculizado enormemente su progreso en la vida divina. Notemos que hay una relación directa, la correlación es de proporción directa entre tener una pobre opinión acerca del exaltado carácter de Cristo y lo empequeñecido de la experiencia religiosa y lo obstaculizado, dice obstaculizado enormemente su progreso en la vida. Así que hay una en la vida divina. Así que hay un bloqueo, un obstáculo enorme que impide el progreso en la vida cristiana, en el andar con Dios. Y un empequeñecimiento, un empobrecimiento de la experiencia religiosa, que tienen por causa, por raíz, el tener una pobre opinión acerca del exaltado carácter de Dios. Un poquito más adelante, en la misma página, dice que el pueblo de Dios debería estar muy por delante de nuestra posición actual, hablando del mismo tema. Yo creo que aquí encontramos la clave de lo estrecho y lo lento del avance del pueblo de Dios, de la iglesia adventista, del pueblo de Dios de este tiempo. No hay otro. Es el único con el que Dios cuenta. Así que si la causa entonces de nuestra empequeñecida experiencia religiosa y de nuestro pobre avance o progreso en la vida cristiana son el resultado de tener una pobre opinión del carácter de Cristo, de Dios,
entonces yo creo que ya tenemos el punto de partida para remediar ese problema. Cuando notamos esta relación de causa y efecto, esto debía de instantáneamente capturar nuestra atención y nuestro interés. Ciertamente la atención y el interés de todos los que quieren tener una experiencia espiritual más rica. Así que solo cuando llegamos a una comprensión mucho más clara, rica y profunda del carácter de Dios, podemos avanzar en la verdad. Este conocimiento no es conceptual solamente, pero envuelve conceptos. Porque sea más que conceptual no quiere decir que los conceptos no juegan ningún papel. Este conocimiento no se adquiere en un momento o por esfuerzos intermitentes. Este trabajo, porque es una lucha y es un trabajo, ya el pastor Breña nos ha hablado acerca de qué es la paciencia de Job. Es esa lucha, ese luchar, el insistir y en persistir en tener una revelación clara. Es un trabajo, es una lucha, es un esfuerzo. El libro entero de Job es un testimonio acerca de esto. Es el luchar con la luz que tengo hasta donde llego con ella pidiendo más luz, y que cuando llegue más luz seguir trabajando y luchando hasta que llegamos al destino de ese andar. Yo les voy a decir que en nuestro contexto hoy, también lo fue en el contexto de la experiencia de Job y de muchos otros, este no es un trabajo solo de orden positivo. Esto es lo que quiero decir. La lucha de Job no fue solo, y nuestra lucha, no es solo una cuestión de aprender, recibir nueva revelación. De hecho, yo me atrevo a decir que tal vez la lucha más grande es la lucha de desaprender. Así que este trabajo al que nos estamos abocando no es solo un trabajo de aprender, sino un trabajo de desaprender. Nuestra opinión del carácter de Dios no solo ha sido pobre, como leímos en la cita de testimonios para la iglesia, ha sido confusa, ha sido incierta, sino que ha sido engañosa. En realidad, ha sido exactamente opuesta a como Dios realmente es. El enemigo ha tenido mucho éxito, y la Biblia me lo dice, que tiene un éxito maravilloso en su obra de engaño. Y pocas veces ha tenido más éxito que antes de la primera venida de Cristo, que va a reproducir justo antes de la segunda venida, el tiempo que estamos viviendo ahora. Y
a través del proceso de seducción del que nos habla la Biblia con la mujer, entró a la iglesia. Y la Edad Media, la Edad Oscura, es un testimonio evidente de el poder degradante que tiene la ausencia del conocimiento de Dios sobre una cultura completa. Y todavía nosotros no hemos escapado por completo a el efecto de ese periodo de medianoche en la iglesia. Todavía no hemos salido del todo de Babilonia. Con nosotros. Tenemos que terminar de salir de Babilonia. Tan serias eran las tergiversaciones del carácter de Dios que dominaban la mente de los hombres, que Jesús tuvo que dar una revelación de Dios exactamente opuesta a la que ellos tenían. Libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 177, dice que Cristo presentó a los hombres lo que era exactamente contrario a las representaciones del enemigo con respecto al carácter de Dios. Así que a medida que nos acercamos nuevamente a la oscuridad de la medianoche de estos últimos días, encontramos que la humanidad y la iglesia cristiana, el cristianismo en general, comparte las mismas opiniones tergiversadas sobre el carácter de Dios. Así que, como dije, no solo hay mucho que aprender, sino también que desaprender. Y los siguientes temas que vamos a tener nos van a ayudar, yo espero, en ambas direcciones. Así lo creo. Todos nosotros tenemos conceptos falsos, viejos. Tenemos conceptos que son correctos, pero hay muchos que son falsos, que arrastramos, que necesitan ser desafiados por la luz de la verdad. Y yo espero que el estudio que estamos comenzando nos desafíe a confrontar muchas cosas acerca de Dios que son exactamente opuestas a lo que el enemigo ha propagado acerca del carácter de Dios, que han permeado, entrado a la iglesia y han llegado a ser parte de la teología prevaleciente hoy. Debemos de estar claros que estos conceptos viejos no se van a rendir y desaparecer fácilmente. Pero para todos aquellos que examinen la evidencia con paciencia, con oración, con la actitud de conocer la verdad y amar la verdad, la promesa es que llegará tal revelación del carácter de Dios que despejará toda niebla del pasado y que recreará el alma a la imagen de Dios. Nos transformará a la semejanza de Dios y nos preparará para morar con Él por la eternidad. Dejemos que este tema del conocimiento del carácter de Dios se convierta en el tema principal, el tema todo absorbente de nuestra atención, de nuestra meditación, de nuestra conversación y de nuestro testimonio. Porque tal
como nos dice el evangelista Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias por su bondad, porque ha tomado la iniciativa en revelarse a sí mismo. Gracias porque nos ha hablado por medio de Jesucristo, después de haber hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Gracias por Cristo Jesús, por la revelación perfecta de su carácter. Gracias, Señor, por todas esas iniciativas que ha tomado y que está tomando a nuestro favor, Señor. Le queremos pedir que no permanezcamos indiferentes, estólidos, reaccionemos de una manera conmensurable a lo exaltado de ese regalo. Mantenga vivo en nosotros, despierte en los que necesitan ser despertados el deseo de conocerle, de tener una revelación más clara de su carácter, para que su poder recreador y regenerador opere en nuestras vidas, para que la luz de su verdad, para que el mundo, las densas tinieblas que lo cubren, sean disipadas por la luz de su verdad, que es un carácter transformado, que es nuestro testimonio. Le pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.